En esta sesión vamos a abordar los diferentes elementos que tienen que ver con la elaboración y organización de la sección Introducción del artículo de investigación. Para ello, esta sesión está dividida en dos partes. En una primera revisaremos justamente estos elementos, componentes de la sección de introducción, y en la segunda nos enfocaremos ya en más elementos de estilo, criterios a tener en cuenta al redactar los artículos. Entonces, vamos a, por favor, la siguiente. Vamos a hacer un repaso, como les digo, de esos dos bloques. En un primer bloque, la estructura, el cómo se organiza la sección de introducción, y en la segunda, diferentes errores a evitar cuando se redacta una investigación. Por favor, la siguiente para poder avanzar. Entonces, yendo ya al primer punto, entendemos que todo artículo de investigación tiene una estructura general y también una estructura interna al interior de cada sección. La siguiente, por ejemplo, en la introducción, lo que observamos, la siguiente por favor, ¿no? Es que podemos subdividir esta sección en los diferentes elementos o bloques que tienen que estar presentes en dicha sección. Por ejemplo, se parte de una visión panorámica y luego se va delimitando hasta que se logra enfocar cuál es el tema de investigación. Entonces, este enfoque que va de lo general a lo particular requiere cierta progresión, y por eso es que vemos ahí algunos ejemplos en pantalla que nos muestran posibles maneras de redactar o de argumentar esta mirada que va de lo general a lo particular. En un segundo momento, lo que se da cuenta es de cuánto se conoce en torno al tema de investigación. Una vez que uno ha definido un tema, la siguiente fase tiene que ver con dar cuenta de lo que se conoce, la famosa revisión de la literatura académica, para lo cual nos respaldamos en antecedentes de investigación, pero también el saber identificar qué es lo que no se conoce. Porque en la medida en que nosotros podemos decir sobre este tema, se ignora este aspecto en particular, nosotros podemos plantear nuestra investigación como una mejora o un intento de ampliar esa frontera del conocimiento. Por ello, ustedes podrán ver que, además de esa sesión de revisión de literatura, también está presente localizar la brecha o el vacío en la investigación, lo cual permitirá plantear la pregunta de investigación, lo que el estudio busca responder. Y si se trata de investigaciones en las cuales ya hay una tradición investigadora que la antecede, podemos incluso hablar de hipótesis de investigación, afirmaciones que van a ser contrastadas. Y luego de esto vendría un párrafo de conexión con la sección de métodos o materiales y métodos. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo elaborar estos párrafos para los diferentes bloques, de la sección de introducción. Por ejemplo, la siguiente, aquí vemos un modelo que nos ayuda a plantear o presentar aquellos estudios que respaldan nuestras premisas, nuestra hipótesis de investigación. Y si bien es cierto, la actividad académica, la comunicación científica, va más allá de moldes, patrones, esquemas, estos módulos son importantes y son útiles porque ayudan a que el investigador empiece a redactar y no se frene al no tener muchas ideas que transmitir. Normalmente cuando uno redacta al inicio, la primera reacción es de alguna forma en bruto, no está tan pulida como lo que uno va puliendo, como lo que va afinando más adelante. Por eso es importante tener ayudas, herramientas que nos permitan avanzar en este proceso creativo. La siguiente, por favor. En este otro ejemplo, lo que estamos observando es una manera de plantear las hipótesis que refutan lo que nosotros estamos presentando. Y esto es doblemente importante porque, además de permitir identificar vacíos en la investigación, lo otro que logramos con este abordaje es dar cuenta que conocemos tanto los aspectos favorables como los aspectos no favorables referidos a nuestra investigación. Ya que si nosotros no dijésemos cuáles son los estudios que refutan nuestras hipótesis, con toda seguridad los árbitros lo harán. Y si ellos lo hacen, y no nosotros, ellos siempre tendrán esa imagen de que no tenemos un dominio conceptual apropiado del tema que estamos investigando. Por eso es que resulta importante dar cuenta de esta revisión, de los aspectos positivos y negativos, de los estudios que refuerzan o refutan nuestras hipótesis. La siguiente, por favor. Y esta última plantilla tiene que ver con
maneras de formular la pregunta de investigación y el objetivo. A veces hay una discusión entre qué es más importante, la pregunta o el objetivo, y casi todos los expertos en redacción académica están de acuerdo en que lo más importante es la pregunta de investigación. El objetivo es lo que uno va a hacer, pero lo que permite ampliar la frontera del conocimiento es esa pregunta de investigación que será resuelta a través de la investigación. Entonces, la siguiente, por favor. Luego de esta revisión general de los elementos de la sección de introducción, vamos a revisar algunas fallas frecuentes al momento de redactar. Y esto porque la sección de introducción es la más intensiva en texto. Entonces hay que tener una idea muy clara de cómo se preparan los mensajes y cómo se articulan de tal manera que transmitamos el mensaje, el contenido con la mayor claridad posible. La siguiente, por favor. Y empezamos remitiéndonos a a un clásico en la redacción, el texto conocido como Los elementos del estilo, escrito por el profesor William Strang el año 1916 o 17. O sea, es un texto que tiene ya casi 100 años, pero todos los libros de redacción académica nos remiten a este clásico, ¿no?, de la redacción académica, que es Los elementos del estilo, porque ahí se presenta de manera muy sintética y respaldada en ejemplos de qué manera deben redactarse estos textos. Por ello, yo los invito a que busquen el libro en la web, ponen el título del libro The Elements of Style en Google y podrán tener acceso a la versión PDF, que no debe tener más de 38 o 40 páginas, pero que es el conocimiento condensado de cómo debe redactarse. La siguiente. Y de esos 13 principios, o 14 que el profesor Strang presenta, aquí tenemos una lista de 8 que podríamos verlo como los errores más frecuentes al momento de redactar. Yo en realidad no quisiera quedarme mucho en esta parte porque vamos a desarrollarla en las siguientes diapositivas, pero sí aquí hay 3 mensajes claves. Uno es que menos es mejor. Siempre buscar decir el mensaje con la menor cantidad de palabras posible. Y esto porque tiene un efecto en la manera como se construyen las oraciones, el tipo de elementos que utilizamos. Por ejemplo, cuando utilizamos muchas nominalizaciones, los textos se alargan, pero en cambio cuando le damos fuerza a través de verbos, los textos se condensan y son más ágiles. Entonces, la economía del lenguaje sería la primera recomendación. Una segunda, tener muy claro cuál es la unidad de comunicación. Y la unidad de comunicación en un texto académico es el párrafo. O sea, lo que nosotros al final enlazamos, conectamos cuando redactamos en términos académicos son párrafos. Y cada párrafo tiene una estructura interna que también debemos aprender a comprenderla y aprender a manejarla sobre todo. Y una última recomendación general, en realidad ustedes ven que son 8, pero podríamos decir que el propósito de la comunicación, el propósito del trabajo académico no es impresionar ni escudarse detrás de palabras recargadas, palabras oscuras, complejas, sino de decir el mensaje utilizando las palabras más sencillas posibles. Ese sería el mensaje central. Y ahora sí pasamos a ver los diferentes errores que se cometen al redactar. La siguiente, por favor. Vamos a revisar errores de redacción, pero vamos a empezar por uno que no es propiamente redacción, pero sí tiene que ver con el planteamiento de los estudios o la evidencia académica que respalda estas investigaciones. La siguiente. Y una falla frecuente es, por ejemplo, omitir citar en nuestra investigación estudios, investigaciones que han sido publicadas en revistas de primer y segundo cuartil. Como vimos en la primera sesión, los cuartiles nos dan una idea de cuál es el impacto académico que logra una publicación. Eso también se traslada al campo, se traslada a nivel de autores, pero en principio, cuando nosotros redactamos, debemos esforzarnos en respaldar o usar como evidencia académica trabajos publicados en revistas de primer y segundo cuartil. La siguiente, por favor, indizada en Scopus. Y para esto tenemos las herramientas que hemos visto, tanto el portal Journal Indicators como el Saimago Journal Country Rank. Y aquí tenemos un ejemplo, ustedes verán, de cómo hacemos la búsqueda en ciencia política. Esto es solamente un repaso, la siguiente, por favor, de lo que ya vimos anteriormente. Y ahí vemos en esta lista cuáles eran esas revistas de primer cuartil listadas según su impacto académico, ¿no? El impacto es lo que está en el círculo rojo. Entonces ahí uno puede darse cuenta muy rápido de cuáles son esas revistas de primer cuartil. Y para poder
corroborar si estos datos son precisos, es importante, la siguiente por favor, hacer uso del otro portal conocido como el Saimago Journal Country Rank, que imagino que también lo conocen, que tiene una estructura muy parecida, bueno, en realidad es idéntica en términos temáticos, que la del portal Journal Indicators, dado que ambos utilizan como fuente los registros indizados o registrados en la base de datos Scopus. Entonces ahí también es posible identificar para el mismo tema, en el caso anterior era ciencia política y relaciones internacionales, aquí también hacemos ese mismo filtrado y encontramos, la siguiente por favor, las revistas con el agregado que en cada caso encontramos un acuadrado que me indica cuál es el cuartil al cual corresponden las revistas. Entonces, lo primero, antes de entrar a redactar el texto, es aprender a respaldar nuestras evidencias académicas. Y la manera más efectiva de hacerlo es utilizar estudios publicados en revistas de primer y segundo cuartil. La siguiente, por favor. Ahora sí, yendo a la parte más estilística, más de composición, un primer error que cometemos es olvidar o no tomar conciencia que así como hay una estructura anatómica, si quieren, del artículo, el famoso IMRIT, Introducción, Resultados, Métodos, Material, Resultados de Discusión, ¿no? También, la siguiente, por favor, anterior, hay una estructura, si queremos, narrativa, que nos ayuda a dar cuenta de una historia. ¿Cuál es la historia? La historia de la investigación que ustedes llevaron a cabo. Entonces, así como es posible en las novelas de misterio, pienso en Allan Poe, Agatha Christie, donde ellos planteaban el momento de tensión cuando de repente asesinaban al testigo o robaban la joya, ¿no? En el caso, en el espacio académico también es posible plantear esa incógnita cuando uno presenta la pregunta de investigación, o como cuando recordamos la Ilíada, los versos iniciales donde se presenta el contexto de todo el panteón griego, ¿no? Se presenta el escenario. De igual manera, uno presenta su escenario cuando hace una investigación en los primeros párrafos de la introducción, donde da cuenta de la importancia del tema, su relevancia y trata de un alcance de por qué este tema es importante. Entonces, sí es posible identificar una estructura narrativa que es paralela a esa estructura anatómica, por así llamarla, del artículo de investigación. Y lo interesante es entender que esta estructura narrativa varía según la audiencia. La siguiente, por favor. Porque tenemos diferentes lectores. Cada lector que revisa cotidianamente una revista espera encontrar las cosas de cierta manera. Los lectores de revistas académicas ya conocidas, los famosos journals, ¿no? Esperan que los artículos tengan cierta estructura, pero hay quienes tienen menos tiempo y están acostumbrados a leer información muy condensada. Son los lectores, por ejemplo, de revistas como Nature y Science, o están los lectores de, más bien, magazines académicos, pienso en Scientific American o el Smithsonian Institute, ¿no? Que también tiene otra estructura, mientras que los que revisan propuestas de investigación, los grants, tienen más bien una estructura que parte de plantear cuál es esa acción de mejora que el proyecto va a lograr cambiar en esa población. Entonces hay diferentes, bueno, y no son las únicas estructuras, sino que son las, digamos, las más conocidas. Entonces la tarea del autor, la tarea del investigador es aprender a reconocer esa audiencia y escribir, redactar su texto en función de lo que esa audiencia espera encontrar. La siguiente, por favor. Aquí dos ejemplos de estructuras que respetan esa secuencia más clásica, ¿no? De una apertura donde uno plantea el contexto, seguido de un momento del desafío que se expresa en la pregunta de investigación, y luego vendría el desarrollo, donde decimos lo que hicimos, la parte de métodos, y lo que encontramos, la parte de resultados, para finalmente llegar a la resolución en la cual logramos responder esa pregunta de investigación. Es la estructura que se conoce como el ADAR y es muy clásica como estructura narrativa en revistas como el Journal of Management de la AOM. La siguiente, por favor. Mientras que revistas, estos mega journals, que tienen artículos que casi siempre son de 2 páginas, una página lo tienen todo condensado y que utilizan la pirámide invertida, lo que encontramos hoy es una estructura narrativa que trata de dar cuenta de información muy condensada, donde el primer párrafo lo dice casi todo y el resto más bien son desarrollos menores de lo que se planteaba al inicio. Entonces, si uno tiene como objetivo, tiene como meta publicar en estas revistas, deberá tomar conciencia de cuál es la estructura narrativa que esos lectores prefieren.
La siguiente, por favor. Además de esta estructura narrativa, que atraviesa todo el texto, como les decía, al interior de cada sección y de cada párrafo, la siguiente por favor, también es posible encontrar una estructura similar. Vamos a ver que ese modelo se va repitiendo. La siguiente por favor. Y creo que se ve de esta manera mucho más clara, ¿no? Ven ustedes cómo la estructura narrativa atraviesa el artículo y dentro de cada sección también hay una estructura y además dentro de cada párrafo hay una estructura formada por la manera como las oraciones se concatenan. Entonces, la idea de estructura atraviesa todo el artículo y es tarea de los investigadores aprender a reconocer cómo articular y cómo manejar las estructuras para aprender a matizar y darle ritmo y que no todo sea una estructura monótona, sino que haya variaciones. La siguiente, por favor. La siguiente limitación que encontramos cuando se redactan es que los académicos estamos acostumbrados a escudarnos detrás de las palabras y utilizamos frases rimbombantes, términos complejos, abusamos de las sobresdrújulas, le hace palabras de 5 o 6 sílabas, ¿no? En un afán de escudarnos detrás de las palabras, cuando deberíamos hacer lo contrario, dar nuestro mensaje con la menor cantidad de palabras y de la manera más clara posible. La siguiente, por favor. Y ahí vemos algunos ejemplos. Estos son textos tomados o ejemplos tomados del libro de Robert Day, Cómo redactar artículos científicos. Es un clásico en lo que es redacción académica. Y ahí claramente nos muestra cómo, en lugar de utilizar una construcción simple, nos complicamos la vida utilizando construcciones muy complejas. Por ejemplo, en lugar de decir todo indica, como académicos diremos, a juzgar por todos los indicios. O en lugar de decir a menudo, los académicos decimos, con frecuencia ocurre que. La siguiente, por favor. Y encontramos otros ejemplos, ¿no? Esta me gusta mucho. En lugar de decir útiles, decimos de gran importancia teórica y práctica. Entonces, lo que hay es un abuso del lenguaje que lleva a que el texto finalmente sea muy pesado, muy largo, tenga más carga de la necesaria y eso produce un efecto negativo en los lectores. El primer lector, el editor de la revista, y los segundos lectores, que son los árbitros o referees quienes hacen la evaluación del contenido de ese trabajo. Por eso es importante recordar cuál es el propósito de la comunicación, que es expresar, no impresionar. La siguiente, por favor. El manejo del lenguaje también tiene que ver con aprender a reconocer la función que cumplen las diferentes palabras. Aquí si vamos a algunos ejemplos, vamos avanzando por favor, la siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando en lugar de ir al grano, recargamos el texto de manera innecesaria, creamos construcciones textuales que lo que hacen es quitarle ritmo y fuerza al texto. Y en el ejemplo ustedes lo ven de manera muy clara. En el primer caso, dice, los asistentes de investigación describieron de forma detallada las diversas etapas del estudio a los participantes. En la segunda, en lugar de decir todo lo que estaba en rojo, simplemente se utilizó la frase el protocolo. Y con eso nosotros logramos pasar de un texto de 16 palabras a un texto de 10 palabras. O sea, eso se llama economía del lenguaje. La siguiente, por favor. Aquí la reducción fue mucho más clara. Vean, el ejemplo dice, el primero, ¿no? El sujeto entrevistado creyó, aunque no estaba del todo seguro, que los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar toda la explicación. No es que esté mal escrito, por si acaso, está bien escrito, solo que puede ser mejorado y debiera ser mejorado. Y la versión mejorada lo plantea de esta manera. El entrevistado asumió que los participantes escucharon toda la explicación. Pasamos de un texto de 21 palabras a un texto de 10 palabras. Definitivamente una mejora contundente en la expresión académica. La siguiente, por favor. Entonces, así como debemos evitar estas construcciones vagas y que no concretan, que no van al grano, también es importante que nosotros como académicos reconozcamos la función que hay entre las palabras, ya que si nosotros queremos resaltar la esencia o si queremos resaltar la importancia de ciertos nombres o atributos, usualmente empleamos nominalizaciones.
pero si le queremos dar agilidad al texto, lo que se usa por lo general son los verbos. La siguiente, por favor, como se verá en el siguiente ejemplo. Aquí esta es una construcción del tipo deber ser, ¿no? Existen, por tanto deben ser. Ya ustedes lo tienen. El texto recargado nos dice, es el comité de ética el que aprueba los protocolos del estudio. Y está resaltado en rojo aquellas palabras, fíjense que el cambio lo hacemos a nivel de palabras, que podrían omitirse. El texto ya mejorado es el comité de ética aprueba los protocolos del estudio. Nuevamente, estamos logrando un texto más ágil. La siguiente, por favor. Aquí la reducción no es tan clara, pero igual se logra pasar de un texto que tiene 9 palabras a un texto que tiene 5 palabras, ¿no? En el primer caso teníamos el enunciado, existen 4 formas de validez que deben ser examinadas. Es esta pretensión normativa, ¿no? Del deber ser. En cambio, si lo expresamos de manera más simple, el texto ganaría agilidad. Y lo logramos cuando decimos, analizamos 4 formas de validez. Estamos comunicando lo mismo, solo que de manera más ágil y precisa. La siguiente, por favor. Y aquí sí, aquí está el caso de las nominalizaciones, que es convertir el verbo, ¿no?, en un sujeto, agregándole el famoso ción, acción, con lo cual ese verbo pierde fuerza y lo que hacemos más bien es complejizar el texto, hacer que el texto sea más pesado, sea más cansado de leerlo. Ya ustedes lo ven. Estoy pasando de un texto de 18 palabras a 12 palabras. ¿Cómo? Simplemente eliminando la nominalización. Y en lugar de decir identificación, hablo de identificar. Entonces, la idea es, la siguiente, por favor, siempre darle mayor agilidad al texto. La siguiente falla, y también está muy extendida en el mundo académico, es el abuso de la voz pasiva y la forma neutral. Y ojo, es abuso, no es que no debe usarse. Está claro que en algunos contextos la voz pasiva es necesaria, pero en nuestra cultura académica hay un abuso de esta forma de lenguaje. La siguiente, por favor. Ahí tenemos algunos ejemplos que ustedes verán cómo tenemos al lado izquierdo la voz pasiva y al lado derecho la forma simplificada, la forma más ágil de decir lo mismo. Entonces, yo sé que en las tesis se recomiendan usar tercera persona, las tesis recomiendan usar incluso voz pasiva, pero hoy en día, en el mundo académico, la mayor cantidad de revistas piden que los autores usen la voz activa, ¿no? Que señalen, por ejemplo, los investigadores medimos, contrastamos, usamos, colectamos, ¿no? Que quede claro quién es el actor que realiza la acción, que era un poco lo que nos enseñaban en el colegio, ¿no? O sea, el sujeto que realiza la acción tiene que estar claramente enunciado y no escondido detrás de formas complejas de redacción. La siguiente, por favor. Entonces, la voz pasiva, como les digo, es un elemento que debe reservarse para aquellos espacios estrictamente necesarios y, en el mejor de los casos, debiera ser evitada. Entonces, son los temas que quería compartir con ustedes en esta sesión, donde hemos visto primero cuál es la estructura de un artículo y los diferentes errores de redacción que deberían omitirse al preparar un texto académico. Por su tiempo, muchas gracias.